Un programa más en Tiempo de Tomas, en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Tiempo de cambios, tiempo de crisis y tiempo, yo diría, lamentablemente, de guerra. Todo lo que ha ido pasando, lo que ha ido sucediendo, nos ha hecho recordar historias que parecían pasadas, palabras que aparecían ya fuera de nuestro diccionario. Y la verdad es que por lo menos yo estoy bastante preocupado. Creo que lo que todos sabemos que ocurrió el día viernes recién pasado en París ha sido tremendamente gravísimo, ha sido tremendamente complejo. Han habido víctimas inocentes, han habido víctimas que no tienen nada que ver en las luchas geopolíticas. Han muerto niños, han muerto mujeres, han muerto ancianos. Gente que estaba divirtiéndose, gente que estaba tomando un café, gente que estaba conversando, dialogando, y de un segundo a otro su vida se ha extinguido. Una acción tremendamente deplorable, una acción absolutamente condenable, un verdadero error, un verdadero horror. Creo que el mundo después de eso va cambiando. Creo que en definitiva lo de París, el del día viernes, está generando un antes y un después, y ha cambiado lamentablemente de manera absolutamente negativa el clima ya enrarecido que teníamos, el clima internacional, el clima global, y sobre eso creo que es inevitable hablar. Tenemos que conversar, tenemos que dilucidar por qué ocurren estas situaciones, qué intereses hay detrás, y para eso hoy día vamos a partir conversando, dialogando y parloteando con nuestro amigo Fernando García Nadaf. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Osorio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo has visto tú? Presentemos, Fernando García, académico de la Universidad Diego Portales, trabajó en la Cancillería, por tanto conoce muy bien todo lo que son las relaciones internacionales, vivió en Francia, conoces muy bien la realidad de París, y además eres descendiente sirio, y por tanto tienes una mirada muy clara de lo que pasa en la región. Entonces me parece que eres de alguna manera un observador, un intérprete, un traductor, un testigo realmente importante en términos de hacer estos análisis, porque desde Chile a veces no se entienden ciertas cosas, es difícil ir más allá de lo que dicen los medios oficiales. Muchas veces los medios oficiales, la televisión, la radio, generan una cierta verdad que oculta otras verdades, y por tanto, Fernando, la verdad es que es un privilegio conversar contigo, a la espera que llegue Tomás, que estaba siendo entrevistado en Canal 24 Horas, y que ya lo tendremos por acá. Fernando, ¿cuál es tu análisis de lo que está sucediendo? Ni siquiera lo que pasó, lo que está sucediendo todavía. Sí, yo creo que, ¿sabes qué, Fran? Yo creo que hay algo como lo que tú has dicho que es cierto. Hay mucho desconocimiento de este tema, ¿no? Hoy día me tocó hacer 2 clases en la universidad preguntándole a los cabros qué tanto entendían este tema, y la mayoría me decía, sí, bueno, hay un atentado, hay muchos muertos, pero realmente cuando empezamos a preguntarnos qué es lo que pasa en Siria, qué es lo que pasa en el Medio Oriente, las razones estructurales de lo que está atrás de esto se desconocen, y no se sabe tampoco cómo salir de este tema. Lo que yo creo que es la pregunta más importante, o sea, ¿cómo salir? Tenemos la escoba, no es una escoba nueva, entonces, ¿qué derrotero tomar? ¿No? Porque, bueno, siempre suponemos que la humanidad va o creemos que va, si somos modernos, que hacia un cierto progreso, que vamos avanzando en el aumento de emancipación, progresos políticos, etcétera. Creemos ilusoriamente que vamos para allá. Sin embargo, nos encontramos con estas situaciones que son, como tú bien decías, ¿no es cierto?, son contracíclicas en esa mirada de una historia que progresa, ¿no? Es como tan fuerte como ocurrió que han sido los ataques a Hiroshima, Nagasaki, los campos de concentración, ¿no es cierto?, los ataques a la Torre Gemela, los ataques de París, pero también la ocupación de territorios ocupados, como el caso de Palestina, la situación de los mapuches en Chile, la situación de los mismos yihadistas en Irak, en lo que es hoy día Siria, los atentados en Beirut, ¿no es cierto?, que todas estas cosas están pasando, que son contracíclicas en esa visión de la historia. Sin embargo, de repente pasa esto con París y nos impresionamos mucho. Porque en las redes había ciertas discusiones, han habido voces que han condenado fuertemente de lo que pasó en París, pero han dicho, ojo, que situaciones parecidas a estas están ocurriendo en distintas partes del Medio Oriente, y sin embargo no salen todas las prensas. Y había una respuesta frente a esa posición como que
una condena a un falso relativismo, porque efectivamente si uno quiere entender las horrorosas muertes, si uno quiere entender el condenable atentado en París, no puede hacerlo solamente mirando a París, debe hacerlo mirando lo que es en este minuto lo que está sucediendo en Siria, lo que está sucediendo en Irak, lo que está sucediendo en todo lo que es el norte de África. Entonces, Fernando, ¿por qué París y no Bruselas? Mira, yo te propongo lo primero, que veamos este hecho, más allá del humano, más allá del... que esto es un hecho político, ¿no es cierto? Que teníamos cierta intencionalidad política. Y lo primero que hay que observar es quién se beneficia políticamente de esto. Yo creo que la primera lectura está bien clara y que es un beneficiado que, sin querer, queriendo, y que tiene que ver con la derecha, no solamente la derecha francesa, sino con la derecha europea. Que se niega y que se opone a la recepción de refugiados que vienen desde Siria y el Medio Oriente, ¿no es cierto? En este momento una buena excusa para estos tipos para decir, ¿sabes qué? Esto hay que cerrar porque cada refugiado es un terrorista en potencia. Por lo tanto, este atentado beneficia a la extrema derecha en Francia, en Alemania, en Austria, ¿no? Recordemos que la extrema derecha ha estado teniendo un fuerte ascenso. En Europa. Mira, todo el norte de Europa está con gobiernos de derecha. Imagínate, en esta cuestión, ya Marine Le Pen estaba en una situación muy buena en términos de poder, en términos de conquista electoral. No sería raro ver que Marine Le Pen mañana asuma como primer ministro, no como primer ministro, como presidente de Francia. O sea, es decir, estamos a un paso de una toma de importante poder. Es muy grave lo que está pasando en términos de estos traumas que vienen de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? De todo este conflicto político que derivó en unos peores momentos de la humanidad, que hoy día vemos realmente encaminar nuevamente hacia un escenario político que es muy favorable a la extrema derecha. O sea, estos atentados favorecen a la extrema derecha europea sin lugar a dudas, están planteando. Y lo otro que beneficia, evidentemente, es a los que son gestores de este atentado, que son, evidentemente, los fundamentalistas islámicos de carácter suní, ¿no es cierto? Que, en cierta manera, ¿cuál es la búsqueda de estos tipos? A ver, lo que genera esta cuestión es que acá todo el mundo va a levantar un discurso islamófobo brutal. ¿Cuál es el problema para un tipo para estos tipos de ISIS? Es que veían los refugiados que estaban yendo todos a Europa. Eso es el peor negocio para estos tipos. O sea, para el Estado Islámico, el ver que la gente huye hacia Europa era complicado, eso estás planteando. Lógico, ¿no es cierto? Ellos tienen que fortalecerse en eso, ¿no? Tienen que fortalecerse en términos de la cantidad de gente que viva en los territorios del Estado Islámico. Tienen que favorecer, necesitan más aporte, más material, voluntarios que se queden en esa zona para que sean capaces de combatir o ponerse en la misma... Y por tanto, este atentado, el negocio para estos terroristas justamente es generar cierre las fronteras. Bueno, generar mayor islamofobia, de tal manera que estos tipos que están viviendo en París, vayan a fortalecer estos ejércitos informales que están en el norte de Siria y el norte de Irak. Pero hablando de Europa, yo conversaba con algunos amigos franceses y me dicen que la juventud francesa es bastante común que la gente se una al Estado Islámico, que se una a esta lucha, a esta santa guerra, que de repente hijos de franceses, no estoy hablando de descendientes musulmanes, sino que hijos de franceses aparecen sumándose a estos grupos radicales. ¿Qué está pasando en Europa que hace que la juventud justamente busque esta alternativa? Sí, en realidad los que se unen en realidad no son, franceses, si tú quieres, étnicos franceses. Son franceses, que sí, efectivamente son franceses, pero de segunda o tercera generación de inmigrantes árabes. Este es un cuento bastante viejo, ¿no? Y si queremos tomar algún punto de vista que más o menos de dónde partir este cuento, porque claro, podríamos partir desde el siglo VII, pero partimos del siglo XX. En el siglo XX, quizás tú te acuerdas, o no es que tú te acuerdes personalmente, pero sí lo leíste en las clases de historia, el surgimiento de la figura política de Kemal Atatürk en Turquía, que pone el fin a lo que era el califato. Los últimos vestigios del califato que venían justamente del siglo VII, ¿no? ¿Qué es lo que es un califato? Porque
hay que recordar que quiere ISIS es Es formar que un un califato. califato, Entonces, así es. todo el mundo se pregunta, ¿y qué apunta el cerro? Un califato. Ujú. ¿Qué es lo que es un califato? Es una especie de comunidad, que es comunidad político, bajo un liderazgo espiritual, ¿no es cierto?, que congrega a toda la comunidad islámica bajo un solo contexto, como te digo, político y geográfico, ¿no? Entonces, esto es del siglo VII. El califato era un chorizo gigante, ¿no es cierto?, que podía ir desde el sur de España, el norte de África, hasta casi llegando a Pakistán. Una cosa gigantesca porque era la comunidad islámica. A principios del siglo XX, hasta 1922, lo que quedaba califato era más o menos lo que hoy día conocemos como Turquía, ¿no? Turquía y un poco más, ¿no? Y cuando viene Kemal Atatürk, lo que hace, dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar esta idea religiosa, vamos a generar un Estado muy más inspirado en los Estados europeos, ¿no? Y vamos a hacer un Estado-nación al estilo como se conocen hoy día los países. Esa idea le pegó muy fuerte a todos estos tipos que creían en el orgullo del Islam, en el orgullo de cultura árabe en particular, ¿no? Un segundo arrastre de esto es que el surgimiento del panarabismo, tanto en Egipto, en Siria, la nación en Irak, árabe en el fondo. ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es? Es darle una vuelta distinta a ese mundo árabe asociado al Islam, sino que un mundo árabe asociado a un Estado laico, con visos socialistas, incluso algunos influidos por el marxismo de esa época, y donde surge la figura, por ejemplo, de Nasser, ¿no es cierto? Donde surge la figura del papá de Bashar al-Assad, Hafez el-Assad, ¿no es cierto? Y Gaddafi también. Gaddafi, él no estaba tanto en esta idea, pero sí surgen estas ideas de nacionalismos panarabistas, ¿no es cierto? O anclados. A través de una república. Exacto, ¿no es cierto? En este mundo, donde quedan más rezagados son justamente los fundamentalistas islámicos, ¿no es cierto? Donde creen que quedan como rezagados, porque los tipos dicen, bueno, ¿sabéis qué? ¿Dónde está nuestra idea de que el mundo tiene que ser construido en torno al Corán? ¿No? Donde tenemos que no necesitamos un Estado, no necesitamos una constitución, nuestra constitución es el Corán. ¿No? Bien, en ese mundo, en ese contexto, volvamos a 1922, en Francia, recuerda que existe la ocupación en el norte de África, Argelia, ¿no? Mucho francés, de origen francés, árabe, del norte de África, ¿no es cierto?, musulmán, ¿no? Empiezan a soñar, dentro mismo del Estado también, ¿no?, a generar un mundo musulmán francés, ¿no? Es en esa época donde, por ejemplo, se construye una mezquita en el corazón de París, ¿no?, para darle a este mundo islámico un carácter francés más bien nacionalista y no tan... Desde esa época, estamos hablando de la década del 20, existe esta fractura o esta de tratar de integrar de alguna manera el mundo islámico De acuerdo, pero eso es una mirada al interior del mundo árabe, por así decirlo. Pero también es cierto que la acción colonizadora que hace Francia con su actitud imperial en términos de dividirse junto con Inglaterra, todo lo que eran los países del norte de África, porque hay una suerte de ocupación y una división en el fondo, donde se repartieron todo el mapa a punta de intereses económicos. Lógico. Obviando las realidades tribales, obviando la cultura. En el fondo, la actitud colonial de Francia y de Inglaterra sobre el norte de África genera una fractura también muy grande entre lo que es la fractura, entre lo que es las distintas tribus. Claro. O sea, todas las potencias coloniales, no solamente del norte de África, sino de toda África. ¿Recuerdo? O sea, Libia, Etiopía, todo esto, Eritrea, Sudán, todo esto se reparte por las grandes colonias europea, pero lo que es más escandaloso es la repartija que se hizo Inglaterra y Francia a través de un acuerdo que se conoce como el acuerdo Sykes-Picot, ¿no?, donde durante la Primera Guerra Mundial las potencias coloniales, es decir, Inglaterra y Francia, le ofrecen a las tribus árabes el apoyo, ganarle al invasor turco. Al otomano. Al turco, claro, porque acá en Chile hay mucha gente que asocia turco con árabe, ¿no? En realidad, el imperio turco en ese momento estaba ocupando lo que hoy día se conoce como Siria o Jordania, ¿no? Y claro, por producto de esa misma ocupación, ¿no?, otomana, turca, los árabes de esa zona sufrían bastante represión, ¿no? Y ahí se arman una alianza con lo que es Francia e Inglaterra para derrotar a los otomanos, a los turcos. Exacto, las tribus árabes, ¿no es cierto?, se unen a Francia y inglesas se unen para derrotar a los turcos. Sacan a los turcos, le ofrecen, si le apoyan a Inglaterra y Francia,
¿no es cierto?, le van a ofrecer un Estado nacional a los árabes. Claro. Se ganan, ¿no es cierto?, sacan a los turcos, pero nunca le entregan esas tierras a los árabes. Y se queda Francia, se Inglaterra. quedan, hace una división, y es lo que hoy día... Y es por lo tanto toda la riqueza Claro. del norte de África. No, ya esto es Medio Oriente. Ajá. ¿No? O sea, lo que es Siria queda para los franceses, Jordania Ajá. queda para Inglaterra, lo que después iba a ser Palestina, ¿no es cierto? Y eso no fue algo tan suave, fue una invasión, fue una ocupación, Sí, fue una ocupación. Los árabes que llegaron a Chile en esa época, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Tú sabes el cuento, final del siglo XX, llegaban con un pasaporte turco, si bien no son turcos, Así eran es. árabes, ¿no es cierto? Pero llegaban... Primero los que llegaron acá eran todos árabes de origen cristiano, no llegaron musulmanes. ¿Por qué? Porque llegaron un poco atacados, ¿no es cierto? Huyendo justamente de esta... Llegan acá con el pasaporte turco. No, yo soy árabe. Le decían, no, tú te dices que es turco, ¿no es cierto? Bueno, todos estos escaparon, ¿no es cierto? Mi abuela cuando era chico me mostraba, llegaba hablando algunas palabras en francés. Mi abuela era de origen sirio y llegaba con sus cuadernos en francés. ¿Por qué? Porque le enseñaba francés la potencia colonizadora. Estos se van después de la Segunda Guerra Mundial y se generan estos países. Siria, Jordania. Con frontera absolutamente artificial. Totalmente artificial. Se genera la partición de Palestina, Israel-Palestina, totalmente artificioso, porque realmente no había una patria de origen para el pueblo judío, ¿no es cierto? Designan ahí, evidentemente se empiezan las primeras guerras, ¿no es cierto?, que dan origen a este. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Empiezan ya la escoba que dejan las potencias coloniales, parte desde ahí. ¿Cuál es la escoba que dejan, para entenderlo bien? La escoba que dejan es que, bueno, primero, una repartición de una tierra que no era tal, ¿no es cierto? Estados que no son tales, sino que el pueblo árabe queda dividido, ¿no es cierto? Apoyan a los títeres a los gobernantes títeres que eran favorables a ellos. Exacto, ¿no? Y matan, asesinan, persiguen a los otros líderes que más. Podemos ponerlo de esa manera, quizás no con tanta, ¿no? Pero sí hay una ocupación, y esa ocupación se va más o menos en 1948 y para adelante ya se van y se comienzan esto. Y en ese momento donde empiezan a surgir estos nacionalismos árabes, ¿no? Que dejan arrastrados, enquistados a estos otros tipos fundamentalistas islámicos que de carácter sunita o chiita. En Siria, en el caso particular, surge una dinastía que es de Hafez al-Assad, el papá de Bashar, y Bashar al-Assad, que son de una minoría, ¿no? Dentro de Siria, que es una colita, si tú querías, del chiismo, ¿no? Que son alawitas, ¿no? La gran mayoría del país son sunitas. Todo esto asociado y vinculado con el petróleo. No tanto. ¿O no? A ver, cuéntame por qué no. Lo que pasa es que Siria no tiene tanto petróleo. Los que tienen petróleo son los del sur, Arabia Saudita. Lo que sí significa que Siria es muy importante porque es una especie de corredor, ¿no es cierto?, que te lleva hacia... Los oleoductos pasan por ahí. Pasan para allá, ¿no es cierto?, tanto desde el Medio Oriente hacia Europa, ¿no es cierto?, incluso los canales hacia Rusia. Entonces, evidentemente que tiene un valor estratégico muy importante desde el punto de vista del petróleo. Pero también hay muchas otras teorías. Mira, hay una teoría que de un ex canciller americano, de Jimmy Carter, Brzezinski, ¿no? Que él decía que para mantener un imperio en la historia de la humanidad, el que controla Eurasia, es decir, la zona del Medio Oriente y el Asia Central, es el que tiene una connotación de imperio global. Todos lo quisieron hacer. Lo quiso Alejandro Magno, Gengis Khan, los mismos turcos otomanos, los griegos, los latinos, mucho después, qué sé yo, Napoleón, ¿no? Rusia, Estados Unidos, si hoy día quiere tener una condición de potencia global, tiene que tener un dominio sobre esa zona. Es una condición de cómo mantener el imperio, si tú quieres, ¿no? ¿Cierto? Hay que mantener esa zona y eso son unas teorías que están muy instaladas, ¿no? Y más allá del petróleo, que también sí tiene un carácter geoestratégico que es muy importante. ¿Y el Estado Islámico cómo surge, Fernando? Porque muchos sabíamos de Al-Qaeda, muchos sabíamos de distintas agrupaciones, pero de repente en los últimos 4 años surge y emerge con mucha fuerza el Estado Islámico, con imágenes tremendamente fuertes, con imágenes sangrientas, sanguinarias, de verdaderas carnicería humana. ¿Cómo surge este Estado Islámico? ¿Cómo se consolida? Porque yo podré tener ganas de emancipar mi pueblo, podré tener ganas de hacer una revolución, pero no tengo la plata para tener los recursos, para comprar las armas. ¿Cómo surge un grupo como el Estado Islámico? Sí, de nuevo hay que entenderlo
en términos, a ver, lo que yo trataba de explicarte hace un rato es que todas estas cosas son dialécticas, o sea, surge el panarabismo nacionalista y surgen estas cosas, estos, ¿no? Los fundamentalismos. Esta es una metida de pata, y similar, ¿no es cierto? La metida de pata que fue la intervención americana en Irak, ¿no es cierto? Que trataba de, en 2 o 3 años, hace muy poco, ¿no es cierto? Trató de establecer ahí, luego la caída de Saddam Hussein, ¿no es cierto? Sacan a Saddam Hussein. Sacan, acuérdate que cuando vienen, caen las Torres Gemelas, nuestros tipos hacen guerra en Afganistán, hacen en Irak y tenían puesta la mira en Siria. Esto es súper importante entenderlo. Se invade en Irak, mata a Saddam Hussein, y ¿qué es lo que ocurre ahí? Nunca logran establecer un gobierno con todas las de la ley, o sea, un gobierno con un Estado soberano tal cual lo conocemos en Occidente. ¿Y qué ocurre? Controlan algunas zonas, pero en el norte de Irak, muy cerca de la frontera con Siria, muy cerca de la frontera con Turquía, y de los estados caucásicos más bien, en esa zona empiezan a surgir estos movimientos rezagados, ¿no es cierto? Islamistas, ¿no? Islamistas suníes, que empiezan a cooptar jóvenes de extracción urbana, que viven en condiciones de marginalidad, muchos de ellos, pero que tienen cierto grado de intelectualidad, ¿no? Son gallos que tienen preparados, educados, ¿no? Y empiezan a tomar control sobre algunas zonas del norte de Irak. ¿Cuál es la pretensión de ellos? Es generar nuevamente un califato. Por eso contaba algo del califato. Y la idea es hacer un califato. ¿Qué es lo que es un califato? Es no respetar las fronteras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al poco tiempo, luego de las primaveras árabes, donde la gente pierde, los estados pierden también este poder, Bashar al-Assad pierde luego de la irrupción de la primavera árabe, pierde un montón de poder, ¿no es cierto? Hace que se limite su poder, lo que hace que surja una oposición que se opone fuertemente con armas a Bashar al-Assad y con el apoyo de armas, muchas americanas, empiezan a pelear contra Bashar al-Assad. Felices los otros porque iban a sacar a Bashar al-Assad. Pero ¿qué es lo que ocurre? También da un espacio, un vacío de poder para que el Estado Islámico que venía de Irak también se tome el norte de Siria. Entonces, ¿qué ocurre hoy día? En la situación de Siria, tienes que Bashar al-Assad, lo que queda de gobierno, digamos, que está siendo hoy día apoyado por Rusia, está luchando contra la oposición, que en un momento fue apoyado por Estados Unidos y hoy día es siendo apoyado también por bombardeos también de franceses. Y al otro lado tiene gente del Estado Islámico, ¿no es cierto?, que tiene control de pozos petroleros, que empieza a tener control de la gente, ¿no? Y un cuarto elemento que son los kurdos de Turquía, que también. Entonces, hay por lo menos cuatro ejércitos, si podemos decir ejército, ¿no? Pero 4 por lo menos zonas de tensión, conflicto, donde tú ves que el Estado Islámico está peleando contra estos opositores al régimen de Bashar al-Assad, pero que están apoyados por Francia y por Estados Unidos. Así es. Entonces, al mismo tiempo que luchan contra Bashar al-Assad, ¿no es cierto? Ahora, Bashar al-Assad debe estar muerto de miedo, porque ellos es una minoría chiita, y los Estados Islámicos son sunitas. Cuando lleguen allá, lo van a declarar que son ¿cómo se llama? Infieles, y que hay que excomulgarlos y los van a matar a todos. Entonces, y si los matan y llegan ahí, están a un paso de Israel. En el fondo, que acá estamos hablando de tragedias, de torpezas respuestas de intervención de potencia extranjera en una zona que tiene una cultura distinta, que tiene una mirada distinta, y que a través de ojos occidentales, a través de Estados Unidos con su interés económico, o Francia, Inglaterra a través de lo que fue su acción colonizadora tiempo atrás, en el fondo han intervenido en una zona. Y desde esa violencia que ha habido desde el mundo occidental ha surgido una respuesta más violenta todavía. En el fondo estamos hablando de la misma cadena, la típica cadena de la violencia, donde la violencia trae a más violencia. Entonces, intentando, comillas, ordenar una cierta zona a través de la represión, a través de la guerra, a través de distintos mecanismos coercitivos, finalmente lo que han generado es una respuesta mucho más violenta. Me parece que eso es eso, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, bueno. Entonces, ¿cómo se resuelve este conflicto? Porque yo escucho ahora al presidente de Francia hablar diciendo, seremos despiadados. Y yo te juro que escuché esa frase y se me erizó el pelo, porque realmente escuchar al presidente de Francia hablar públicamente diciendo seremos despiadados, es cierto, fue terrible la acción terrorista que hubo en París. Es cierto, esos inocentes que murieron no tenían por qué haber muerto, pero siento que la respuesta tiene que ser una respuesta de mucha inteligencia y no a través de la cosa visceral de
que se grafica en esa palabra despiadado, que en el fondo yo lo que veo ahí es que finalmente acá viene más bombas, más aviones, más ocupación militar, por tanto más violencia, más niños muertos, más seres humanos muertos, más odios, más resentimiento y por tanto mayores respuestas de violencia y por tanto la espiral de la violencia sigue sin cesar, sigue sin frenar. No, nos dicen, no. Sí, nos dice que estamos yendo a una pausa, así que volvemos, sí, a tiempo. Un invitado. Bueno, continuamos con Tiempo de Tomas, acá en la radio Universidad de Chile, junto a Fernando García Nadaf. Y nuestro invitado. Y viene llegando nuestro conductor habitual, Tomás Hirsch, que le habíamos dado permiso para que fuera a un canal amigo, a 24 horas que lo estaba entrevistando, así que bienvenido, Tomás. ¿Qué tal? Aquí estoy como siempre, como todos los lunes en nuestro programa y muy contento de tener a Fernando García finalmente acá. No lo habéis reconocido, pero parece que somos dos los invitados, Fernando. Pero venía escuchándolos muy atentamente con esta lección que nos dan sobre Medio Oriente, historia. Es que le decía a Alefran, yo creo que tenemos que entender un poquito lo que está atrás, porque nos quedamos con las puras imágenes de YouTube y las imágenes de los bombazos y a veces no entendemos cómo solucionar el tema. Oye, y tú estabas sé que estaban entrevistando. En un medio amigo. En un medio. Y yo sé que estaban entrevistando en Televisión Nacional, me estaban entrevistando. De las colusiones. Y mira, estábamos hablando de un tema que yo quería proponer acá. Yo no sé si se completó el tema en que estaban ustedes o no. Yo creo que... No quisiera interrumpir. No, por favor. A menos que tú tengas un punto de vista muy importante. Interrumpir en realidad, pero... No, estábamos hablando de un tema que sí me parece muy relevante, que es el de la ley de partidos políticos. Sobre eso fue la entrevista. En realidad, sobre todo el problema que hay de la participación y que yo creo que de algún modo está vinculado con lo que está pasando hoy día en Europa, con estas explosiones de violencia que tienen que ver desde mi punto de vista con la falta de espacios de expresión, de participación, de integración, de sentirse parte de un proyecto. Y hablábamos, no de Europa, sino que acá de Chile, en esta entrevista, sobre cómo los que están instalados en el poder, en este caso en el Parlamento, van generando leyes, van generando todo para evitar la participación de la gente. Una ley de partidos políticos que están promoviendo, yo no sé si ya la han... está en proceso, en discusión que aumenta los requisitos para formar un partido político, aumenta los requisitos para mantener un partido político, exige que tengan 4 diputados, que tengan un 5% de los votos, y que son todas formas de decirle a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, mire, no participe, no se organice, no forme parte de un proyecto. Y a mí me parece que va exactamente en la dirección opuesta, al revés de donde tendría que avanzarse, que es abrir canales de participación, canales de expresión, canales para las nuevas ideas, para las nuevas propuestas, para partidos que quieran, no sé, plantear temas que hoy día no están tal vez expresados y representados en los partidos políticos tradicionales. Pues bien, se organiza una verdadera colusión de los partidos políticos actuales, una colusión igual a la que hemos visto el papel Confort, igual de partidos que están hoy día en el Parlamento y que no quieren que nadie más entre, porque tienen una mirada de que nadie les venga a quitar un pedacito de lo que ellos tienen hoy día. Sobre eso estábamos hablando en este otro medio y me parecía también interesante ponerlo acá arriba de la mesa, porque es un tema que, aparte de indignarme, el modo en que hoy día se hace política, que genera tanta distancia a la gente y con estas cosas más todavía, creo que debería llamar a una santa indignación de la gente, de la ciudadanía. Sí, porque la verdad es que uno ve que hay una crisis profunda de legitimidad de los actuales partidos políticos tradicionales. Están por el suelo las encuestas, los espectáculos que dan en el Parlamento son realmente una comedia del absurdo, la ciudadanía está absolutamente desconfiada de ellos. Entonces lo que uno podría esperar es que en el fondo generen leyes o regulaciones que permitan oxigenar ese Parlamento. A mi juicio el Parlamento está anquilosado, está de alguna manera rigidizado, y lo que hace falta es que entre aire nuevo, de que se refresque eso y que por tanto se abra a las nuevas alternativas. Pues bien, tal como decía Tomás,
lo que está sucediendo es que los actuales partidos que están en el Parlamento, o sea, la nueva mayoría y la derecha, lo que están haciendo es elevar las barreras de entrada, es exigir más requisitos para que se formen partidos nuevos y elevar y bajar de alguna manera los requisitos para la pérdida de las legalidades de los partidos. Entonces, de alguna manera, en vez de oxigenar el Parlamento, lo que están haciendo es cerrarlo más. Eso que está un poquitín hediondo lo están cerrando más en vez de abrir las ventanas para que se airea. Y eso es algo absolutamente contrario a lo que debería hacerse. Yo creo que mucha gente va a estar de acuerdo con ese punto de vista. Y tú sabes, Tomás, yo digo, bueno, ¿cuál podría ser una propuesta humanista? ¿Cuál es el mundo ideal humanista en esto? ¿Por qué un elector podría decir, ¿sabes qué? Ok, no quiero una mayoría, quiero humanistas con una propuesta concreta para ver cómo estos me pueden representar, de qué manera se puede beneficiar más el electorado o la sociedad en su espíritu democrático con una propuesta humanista, y cómo sería? La propuesta humanista apunta a abrir todos los canales de participación. En primer lugar, no poner restricción para la formación de partidos políticos, sino por el contrario, promoverlos, motivar, facilitar. Eso significa bajar los requisitos y no aumentarlos. Primera cuestión. Segunda cuestión, promover mecanismos de participación social, plebiscito, iniciativa popular de ley, revocación de mandato, ley de responsabilidad política. Y en tercer lugar, un gran tema que plantea el humanismo, una asamblea constituyente como mecanismo de participación ciudadano para darnos la legislación fundamental de nuestro país. Ahí hay tres cuestiones muy concretas. Una ley de partidos políticos que los regule, que permita un modo de organización, pero que baje la barrera de entrada para que toda la gente se pueda participar. Pero si la nueva mayoría te pone un 5% de la votación, ¿cuánto sería un porcentaje para cualquiera? ¿Un 0,1%? Yo creo que no tiene que haber un porcentaje mínimo para existir como partido político. ¿De dónde sale esa mentalidad? La gente decidirá si lo apoya o no lo apoya. Entonces, ¿quiere una respuesta concreta? 0. No tiene que haber, no tiene que meterse nadie en decir este partido existe o no existe. Si la gente lo apoya, existe. Si la gente no lo apoya, desaparecerá o tendrá muy pocos votos. Es una decisión soberana de la ciudadanía. Y simplemente cada uno que quiere organizarse lo puede hacer. Ahora bien, puede ser que los recursos que otorgue el Estado dependan efectivamente en cierta medida de la votación. Yo creo que tiene que haber un aporte basal para todos los partidos políticos que existan, y luego se puede tener alguna fórmula en la cual dependa del número de votos que ha obtenido, tal vez de la representación parlamentaria, por supuesto, puesto que si tiene más votos también quiere decir que tiene mayor apoyo y mayor necesidad también de organización a nivel nacional. Me parece razonable. O sea, pero un aporte basal para todos igual. Lo que pasa es que justamente los sistemas políticos cerrados, y esto va contra la academia incluso, pero los sistemas políticos cerrados lo que llevan justamente a que surja una clase política como una costra que se separa de la ciudadanía. ¿Qué ha pasado en Chile? Que en los últimos 25 años, derecha y nueva mayoría, antigua concertación, finalmente saben que son los únicos que pueden tener representación parlamentaria, saben que se sienten dueños del Parlamento y que se van rotando la presidencia, y más allá de las peleas secundarias que tienen entre uno y otro, finalmente están ligados por negocios, por familiaridades. Finalmente yo te apoyo en esta ley, me quedo callado en la otra, y eso ha hecho que haya surgido una clase política totalmente separada de la ciudadanía, donde la ciudadanía no se siente representada, donde ellos están absolutamente desconectados y piensan que lo que hacen es lo correcto. O sea, cuando Jorge Pizarro se va al Mundial de Rugby y dice, pero ¿por qué se extrañan tanto? Yo siento que él no estaba mintiendo, él piensa que las cosas son así. No se da cuenta que en definitiva había habido un terremoto, la gente exige de sus parlamentarios que estén justamente presentes para apoyar la reconstrucción, pero para él es lo más normal irse al Mundial de Rugby. Entonces, esa clase política que surge y que se va desconectando la gente es justamente producto de un sistema cerrado. Sí, pero hay otro riesgo. O sea, si cuando tú tienes un sistema político que tiene muchos partidos políticos, y particularmente cuando hay muchos partidos políticos que están presentes, por ejemplo, en el Congreso, lo que tienden a hacer los sistemas es a polarizarse, es decir, a irse como hay muchos partidos, empiezan a formar coaliciones donde los partidos más radicales, tanto a la derecha y a la izquierda, empiezan a tomar cada vez más poder. Que es la diferencia cuando tú tienes pocos partidos políticos, ¿no es cierto? Caso el bipartidismo, lo que buscan los bipartidistas es tratar de nuclearse hacia el centro, de tal manera de generar algún tipo mayor de estabilidad, y evitas que los extremos de derecha y extremos de izquierda se vuelvan
puntos pivot, que es el caso que ocurre, por ejemplo, en el caso de Israel. La experiencia histórica te muestra exactamente lo contrario de lo que has dicho. ¿No es así? Inglaterra tiene un sistema que históricamente ha sido bipartidista, sí, en que tienes un partido conservador que terminó de extrema derecha y un laborismo que también terminó de derecha, implementando las políticas neoliberales que pero no, pero Tomás, no es así. Y en el caso, bueno, mira, y en Estados Unidos, donde tiene un bipartidismo, tiene un partido republicano que tiene facciones de ultraderecha como el Tea Party, que es parte del partido republicano, que están en su interior. Entonces, de Venezuela. No, pero en ambos casos se toman el centro político. ¿Ah? En ambos casos se toman el centro político. ¿No? Tú no tienes una extrema derecha al estilo austriaco, una extrema derecha al estilo israelí. Por supuesto. No tienes una extrema izquierda tampoco en ninguno de esos dos casos. En los países en los que tienes una gran cantidad de partidos políticos, como el caso de los que tú mencionas, tienes partidos de extrema derecha, que a mí no me gustan, pero que tienen el legítimo derecho de existir, partidos de extrema izquierda, que tampoco me gustan, y partidos en todo el espectro político. Yo creo que lo importante es que, dando los más amplios espacios de libertad, la ciudadanía tome sus opciones. Lo que pasa es que hay que pensar en un sistema muy distinto al actual, un sistema en el cual todos tengan el mismo derecho a exponer sus propuestas y sus ideas, cosa que no existe hoy día. Hoy día se tiene más derecho según la cantidad de votos que has tenido históricamente. Entonces se arrastra una situación hereditaria, que de ninguna manera es una situación de igualdad ante la ley, puesto que le da más tiempo a unos que a otros. Entonces sí me parece muy bueno que todos los sectores políticos tengan la posibilidad de organizarse. Y habrá que ver si las ideas más moderadas, como llamas tú, más de centro, tienen la fuerza suficiente como para imponerse frente a los extremismos. Sí, yo diría que en América Latina el bipartidismo fracasó absolutamente. O sea, lo que fue Venezuela, Ecuador, Perú, finalmente llevaron a sistemas absolutamente de un desorden político y una clase política que en el fondo se separó de la ciudadanía. O sea, lo que fue en Venezuela el COPEI junto con el ADECO, ¿qué fue eso? Una corrupción tan grande como la que estamos viendo en Chile, justamente producto de un sistema cerrado. Entonces, es cierto... Puede tomar que es el presidencialismo exacerbado, que también tenemos problema acá. En Venezuela yo no sé si había presidencialismo exacerbado. Lo que sí había era un sistema bipartidista absolutamente forzando la realidad. Las sociedades son diversas, entonces cuando a través de la ingeniería política, a través de la ingeniería electoral, tú vas forzando eso, vas generando situaciones complejas que después generan en ciertos fenómenos complicados. Entonces, realmente yo creo que, y sobre todo los que hablan de la libre empresa, de la libertad de oportunidad y todo eso, yo no sé por qué se cierran a la misma situación en el sistema político. Son absolutamente las libertades para negociar, las libertades para tener lucro, pero a la hora de la política simplemente van cerrando las cosas. Creo que eso está equivocado. De hecho, y no quisiera con esto ofender a nadie, pero esa era la idea de Jaime Guzmán. Esa era la idea de Jaime Guzmán. Claro, lógico. Partido fuerte, ¿no es cierto? De tal modo que se mantengan, ¿no es cierto?, dentro de los márgenes adecuados de la ley. En fin, para ponerlo muy, muy corto, era bastante más largo. A mí me parece que ese tratar de encorsetar, creo que es la palabra, a la sociedad, nunca funcionan. Nunca funcionan. Son técnicas sociológicas que no van con el sentir de la ciudadanía, con el sentir de la gente. La gente es diversa y necesita organizarse de modos diversos. Están desde los antipartidos, los que no les gustan para nada los partidos, que tienen todo el derecho, hasta aquellos que creen fervientemente en los partidos históricos, antiguos, bueno, pasando por una amplia gama. Es bueno que todas esas opciones se puedan expresar. Sí. O sea, a mí, no sé si... A mí me gusta harto la discusión que también está empezando a darse, justamente producto de la discusión sobre una asamblea constituyente o una nueva constitución. También son momentos para plantearnos qué tipo de sistema de partido o un sistema político queremos, incluso ¿no? Un sistema político. Lógico, sistema político, ¿no es cierto? Entonces yo por eso ya apuntaba, incluso más que el sistema de partido, yo creo que es muy importante, por ejemplo, plantearse una derivación desde un sistema presidencial exacerbado como el que tenemos acá en Chile y en toda Latinoamérica. Hay que recordar que el sistema presidencialista no es el mayor prevalentemente en todo el mundo, está pero en Latinoamérica, en África y en algunos países de la Asia Central. Yo creo que es tiempo ahora de darnos cuenta que buena parte de los problemas políticos que tenemos, de las crisis políticas, incluso de los intentos golpistas que hemos
tenido en otros momentos históricos, es producto de esta imagen de un presidente fetichizado, del trauma que nos enseñaron en el colegio respecto a la república parlamentaria. Ojalá tuviéramos acá una república parlamentaria o una república semiparlamentaria, de tal manera de que pueda manejar de algún modo mejor los desequilibrios entre presidente y parlamento. Y las crisis políticas, que además se resuelven mucho mejor en los sistemas parlamentarios. En los sistemas parlamentarios efectivamente hay una crisis política, una crisis de gobierno, y bueno, simplemente hay un cambio, ¿no es cierto? Hay elecciones, se reorganizan las mayorías dentro del Parlamento, y el proceso continúa. Entonces efectivamente no llegas a situaciones en que se corre el riesgo la estabilidad de la democracia misma o del Estado mismo, como ha sucedido en América Latina con esa larguísima historia de golpes militares. Sí, yo creo que por ahí, o sea, podríamos empezar. Yo creo que ayer justamente salió una columna del Mercurio que hablaba de esta idea y proponía un modelo al estilo francés, ¿no? Semiparlamentario, es decir, donde en caso de desaveniencia, en caso de pérdida de poder del presidente, el primer ministro podría ser incluso de otra coalición política, lo que permite cierta convivencia. Claro, si estamos hablando de eso, de la institucionalidad, yo digo, bueno, ¿por qué tener dos cámaras legislativas? ¿Por qué tener Senado y diputados? Yo algo que no logro entender. Yo no sé cómo tú lo ves, tú vas a estudiar un poquito más el tema, Fernando, pero en definitiva tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores haciendo fundamentalmente lo mismo, salvo pequeños matices, la verdad es que no se entiende en un país como Chile, que se supone que es republicano. Sí, que nuevamente son lo que contaba Tomás. Yo creo que todo esto apunta a esta constitución tramposa de Jaime Guzmán, que en el fondo buscaba cómo conservar el poder de aquellos que ya tenían el poder, ¿no? Y claro, una cámara, o sea, un parlamento bicameral, lo que hace es que hace más difícil los cambios, ¿no? Hace que tengas siempre una especie de cámara contralora, que es de estos ancianos, ¿no es cierto?, que es más o menos que el Senado, que hace que todas las cosas, divisiones se vuelvan un poco más conservadoras, que sea más difícil el cambio, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo, ojalá, para mí, ojalá una cámara, parlamentarismo y hasta federalismo, que fue lo que también se pensó en algún momento cuando empezó a surgir esta república. Y hoy un poco más allá todavía. Hoy día se hace muy difícil defender la democracia representativa. Y yo sé que es casi políticamente mal visto hablar mal de la democracia representativa, pero creo que hay una crisis del Estado, de los Estados nacionales, y hay una crisis de la democracia representativa, porque no se están cumpliendo con los fundamentos básicos de esa democracia representativa. No hay realmente separación entre los poderes, no la hay. Están totalmente remezclados, cosa de ver aquí la última elección de Contralor, de Fiscal Nacional, de los jueces mismos de la Corte Suprema. Está todo totalmente imbricado, está mezclado y termina todo siendo decidido políticamente, de acuerdo a los equilibrios políticos que hay en un momento dado. En segundo lugar, no se cumple un elemento básico de la democracia representativa, que es yo te elijo para que tú me representes. Hoy día lo que sucede es que está cortado eso. Yo te elijo en base a tus promesas y luego tú terminas representando al mundo del dinero, al mundo de los grandes empresarios, al mundo financiero, y no a aquellos que se supone que representa. Bueno, ahí se quiebra un elemento fundamental. Hay un tercer elemento que no se está cumpliendo hoy día. Los estados nacionales están totalmente debilitados. Los han ahorcado, los han asfixiado, les han quitado el aire y por lo tanto no tienen ninguna capacidad real de hacer lo que requieren. Mira lo que está pasando hoy día en Chile con la crisis de la salud. Habrá mala gestión, habrán problemas del ministerio, todo lo que tú quieras. Pero también se le han quitado recursos permanentemente. ¿Cuál es la propuesta, Tomás? La propuesta es avanzar hacia una democracia directa, hacia una democracia real. La democracia directa hay que ser capaces de imaginarla, hay que ser capaces de reflexionarla. Tiene que ver con mecanismos de participación directa de la ciudadanía. Hoy día contamos con la tecnología que nos ayuda en eso. Consulta permanente, lo que hablábamos antes, consulta popular permanente, iniciativa de ley, en fin, muchos mecanismos. ¿Te gusta la idea como de Estados Unidos, que incluso los jurados, o sea, parte del sistema judicial sean parte del ciudadano? Sin duda. El sistema judicial, desde la propuesta humanista, debe ser generado desde la ciudadanía. Y te dicen eso lo va a politizar. De ninguna manera. Eso lo va a despolitizar. Hoy día está politizado. Pero yo te digo más. Siempre se habla de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Tú sabes que con cada elección presidencial en Estados Unidos se realizan alrededor de 600 consultas. En realidad son muchas más, porque si se toman desde el nivel de los counties, que es como acá
menos que el municipio, La Junta de Vecinos. La Junta de Vecinos. Son cientos de consultas que se hacen junto con cada elección presidencial que aquí ni nos enteramos y que tienen que ver con temas a veces muy domésticos hasta temas importantes sobre energía nuclear, etcétera, en que la ciudadanía participa. Entonces, fíjate, yo no suelo hablar tantas maravillas de Estados Unidos, pero hay que decir que hay más democracia a nivel de base en Estados Unidos de la que tenemos hoy día aquí en América Latina, porque hay una consulta permanente. Claro, no la hay en otros campos. En el campo de política exterior, en el campo de lo nacional, efectivamente es poco lo que se le pregunta a la ciudadanía. Efraín, cuando tú fuiste concejal en San Bernardo, ¿qué, promoviste algún tipo de...? Sí, promovimos muchas cosas a nivel de iniciativas de base. Por un lado, los presupuestos participativos fueron clave. Estábamos hablando de los años 90, la fórmula de presupuesto participativo lo había usado Lavín mañosamente, en términos de que era una cosita muy pequeñita que lo plebiscitaban. Nosotros apuntamos a que todo el proceso todo el presupuesto de inversión fuese consultado en las grandes áreas. Lamentablemente un concejal no tiene todo el poder que pudiese tener y se aceptó solamente una parte. En segundo lugar, salimos y fuimos normando ciertas cosas que son facultades propias de los alcaldes, buscando salir de la discrecionalidad y de la arbitrariedad. Entonces todo lo que era el proyecto de pavimento, generamos un proyecto llamado Proyecto de Pavimentos Participativos, donde cada gente que postulaba su pasaje, su calle o su avenida, sabía qué puntaje tenía y por tanto el orden de prelación de cuándo iba a tocar la pavimentación. O sea, en definitiva, el concepto humanista de representante tiene que ver con devolverle el poder a la ciudadanía. Es decir, un humanista que es concejal, un humanista que es diputado, es un representante de la gente en el Parlamento y no al revés, porque muchas veces pasa que los concejales, y los auditores me pueden escuchar, me pueden dar la razón, los concejales van a las juntas de vecinos, van a la ciudadanía a dar explicación de por qué no se puede hacer esto, en representación del alcalde, en representación de la municipalidad, cuando su rol debe ser justamente la inversa, exigir las inversiones, exigir los recursos para que el poder pueda ser distribuido a los distintos sectores. Si entiendo bien, ahora que estamos metiéndonos en el tema de campañas municipales, o sea, lo que diferenciaría a un candidato humanista de los otros, de lo que está hoy día, lo que realmente, cuando un elector vota por un humanista, en realidad estaría votando por medidas que apuntan a este tipo de cosas. Básicamente, votar por un candidato humanista cuando sea el momento electoral, para que no nos digan que estamos haciendo campaña, significa votar por alguien que va a promover formas de participación en la base social, múltiples formas de participación. En realidad esa es nuestra propuesta en todos los campos y en todas las áreas. Tú me has preguntado por propuestas concretas. Elección democrática de intendentes. Ahí tú tienes un mecanismo para que sea un representante de la ciudadanía ante el Poder Central y no como hoy día que una suerte de inspector del Poder Central ante la región. Asamblea Constituyente, ahí tienes un campo más amplio todavía, a nivel nacional. Y a nivel local, consultas permanentes. Entonces sí, votar por un humanista significa votar por alguien que está totalmente comprometido con ampliar la participación en las decisiones a nivel comunal. O sea, más aún, yo te digo, una propuesta absolutamente desconocida y que es muy fácilmente caricaturizada, pero que si uno lo analiza bastante bien y puede desarrollarlo, se da cuenta que en definitiva es una llave importante en términos de la descentralización. El IVA que recoge el Estado a nivel central, a mi juicio y a nuestro juicio, deben tener un componente local. O sea, parte del IVA que se recauda en las distintas comunas debe quedar en las comunas. Y eso generaría recursos propios para muchos alcaldes que no dependan del nivel central. Y por tanto, esos propios recursos tienen que ser fiscalizados por la ciudadanía a través de organizaciones vecinales que exijan justamente que esos recursos sean invertidos en los proyectos que los propios vecinos quieran llevar a cabo. O sea, fíjate cómo se vinculan ahí dos cosas. La idea de participación, lo más amplia posible en la toma de decisiones, con la idea de desconcentración de poder o descentralización, que es la que está mencionando Efraín. Están muy cercanas, van muy de la mano y tienen mucho que ver con la visión que tiene el humanismo respecto del ser humano, entendiéndolo como el protagonista de su historia, el protagonista de su futuro, como alguien activo, no como alguien pasivo que simplemente se queda esperando y recibiendo que se decida en otros lados, como lamentablemente sucede hoy día acá en nuestro país y en gran parte de la democracia. O sea, de alguna manera los municipios son lamentablemente solo administraciones locales, no tienen mucho poder, no tienen muchas facultades, dependen mucho del intendente, dependen mucho de los fondos nacionales de desarrollo regional, dependen mucho del nivel central, salvo unas pocas comunas como Las Condes, Providencia, Ñuñoa y Santiago, que
que tienen de alguna manera una caja importante que le hace ser muy autónomo. La mayoría de los otros municipios depende mucho del Fondo Común Municipal, fondo que es manejado discrecionalmente por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y por tanto vemos a alcaldes que en definitiva no son capaces de representar o de llevar adelante los proyectos que la gente está necesitando. Entonces muchas veces uno ve que en ciertas comunas del sector oriente rápidamente se tapan los hoyos, rápidamente se hacen áreas verdes, rápidamente se hacen consultorios, en circunstancias que las comunas más pobres eso puede tardar muchísimo tiempo. Entonces de alguna manera a los municipios se le debe otorgar mucho más poder, y ese poder tiene mucho que ver con el financiamiento, que ya no depende del nivel central, sino que hay una recaudación directa. Pero no me queda claro, como por ejemplo una preocupación de la gente, la delincuencia. ¿Cómo tú enfrentáis la delincuencia con mayor democracia o mayor participación? Se me está yendo el tiempo, pero es un tema largo que me es un tema difícil. Pero de todas maneras te digo, fomentando formas de organización en la base social. En la medida que cada uno está desconectado de su vecino, te aseguro que a nosotros tres nos pasa, o a mí al menos nos pasa, no conocemos a nuestros vecinos, tenemos muy poco diálogo con nuestro entorno, y por lo tanto las posibilidades que tenemos también de cuidar nuestros barrios, de protegernos mutuamente de un modo adecuado, no son las mejores. Te lo pongo desde esta mirada. Yo creo que el tema de la delincuencia tiene muchas otras facetas y hay que enfocarlo a otros lados, pero al menos desde el punto de vista de la organización de los vecinos, sin duda que eso ayuda muchísimo a prevenir la delincuencia. Lamentablemente nos dicen que se van. Yo quería un cambio radical de tema. Te iba a preguntar, ¿hay una marcha o es la próxima semana? Como es el 29 de noviembre. Menos de un minuto. Sí, informamos que el día 29 de noviembre, en el contexto de planetario de presionar a los gobiernos que se reúnen en París en la COP21 para tomar medidas en contra del cambio climático, distintas iniciativas ciudadanas de marchas, de asociaciones, de concentraciones, de actos culturales que se están llevando a cabo. En Chile, el día 29, domingo 29, a las 11 de la mañana, en Alameda con la Ahumada, una marcha familiar que terminará y culminará en el Parque Forestal con un acto artístico exigiendo y presionando a los gobiernos para que tomen las medidas adecuadas en contra del cambio climático. Oye, Fernando se está yendo, así que damos por terminado el programa. Amigos, amigas, nos vemos el próximo lunes, ¿no es cierto? Lunes en Tiempo de Toma, acá en Radio Universidad de Chile. Nos vemos. Chao, chao. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.